¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos? Estamos ya empezando la predicación del día de hoy, domingo, si mal no recuerdo, 30, ¿verdad? 30 de agosto. Y en esa bendición, pues les saludo, hermosos. Vamos entonces a la palabra del Señor. Pero yo te recomiendo, sobre todo los que están viendo el video, que puedas aventurarte a un video que se grabó el día de ayer y ya está en la plataforma de YouTube para que tú lo tengas, la Escuela de Ministerios, que tiene que ver con la guerra espiritual o con la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque yo mencioné en ese video, y voy a usar de la introducción de ello, que el Hijo de Dios necesita entender que tiene tres tipos de lucha que son netamente bíblicas. Y así lo decía en la introducción de la Escuela de Ministerios del día de ayer. ¿Alguien recuerda cuál es la primera lucha? Contra el pecado. Contra el pecado. La segunda lucha, Contra el mundo. contra el mundo. Y la tercera lucha, espiritual. Ok, muy bien. Entonces, la lucha contra el pecado es la que hoy vamos a tratar. Pero la vamos a tratar, como bien dice un poquito aquí, tratando de apuntar a un tema que se llama el verdadero arrepentimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre el verdadero arrepentimiento. Y espero en el nombre de Cristo Jesús, por eso pedí que los niños hoy estuvieran conmigo, como de repente pido que estén, porque arrepentirse es desde el más pequeño hasta el más grande. No, la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con una persona que ya es adulta y que ya es madura y que solamente es capaz de arrepentirse. Es decir, ayer hablábamos de exorcizar y liberar y domar al demonio y ese tipo de situaciones. Y a lo mejor podría decir, bueno, que un niño ahorita no haga eso, ¿no? Hablábamos también de atar y desatar, y yo diría, bueno, a lo mejor que una jovencita que todavía no tiene experiencia no lo haga, ¿no? Se mete en cosas fuertes espiritualmente hablando, queriendo domar principados, potestades, todo ese tipo de cosas que hablamos el día de ayer. Mas, sin embargo, es bien interesante que dentro de toda esa situación y toda esa plática, pues yo no les podría decir arrepentimiento, no, solo aquellos especiales y ungidos pueden arrepentirse. No, arrepentimiento es para todos. Entonces, por eso los niños, que bendita historia que están ahorita aquí, porque vamos a hablar de arrepentimiento, pero yo también espero que conforme avanza la predicación del día de hoy, tú puedas adoptar o optar por ir entendiendo conforme está siendo predicado. Y si tienes alguna duda, levante la mano. Porque uno de los principios de lo que hoy vamos a platicar, o varios de los principios que hoy vamos a platicar, a lo mejor es la primera vez que lo vas a escuchar. Y si es la primera vez que lo vas a escuchar, a lo mejor te va a ser mella, pero yo voy a tratar de ser, bueno, no tratar, voy a ser al 100% bíblico, tratar de aterrizar estos temas y tratar de hablar de lo que hoy Dios quiere que hablemos. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús, vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre bueno, tú eres hermoso. Y tú has planeado, mi Dios, toda una situación espiritual para podernos hacer salir del lodo cenagoso en el que nos encontramos, posiblemente en lo individual y a lo mejor también como iglesia. Pero sin importar y sin juzgar, porque eso también es importante, Dios, no hay por qué señalar una situación. Lo que hoy tú hables, lo que hoy tú presentes con respecto al pecado y con respecto al arrepentimiento, que sea la verdad. Para ello, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ato a obediencia a Jesucristo mi pensamiento, mi corazón, todo mi ser. Para que entonces de esa manera Dios confiado pueda entender y pueda también estar tranquilo de que tu Espíritu Santo tomarás control de toda esta sesión. Y para aquellos que puedan ver el video, también envío una palabra que tú trabajes en sus corazones, trabajes en sus pensamientos, para que la palabra hoy expuesta pueda caer en buena tierra y esa tierra de buen fruto. Y como lo dice tu palabra, frutos de arrepentimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús es que oramos de esta manera. Amén y amén. Bueno, antes de hablar del arrepentimiento, primero tengo que hablar entonces de la lucha, de la pugna que el individuo llamado Hijo de Dios vive. Y obviamente digo el Hijo de Dios vive porque aunque también tiene lucha contra el pecado, el que no es hijo de Dios no tiene lucha. El que no es hijo de Dios dice, vénganos tu reino con el pecado, ¿no? Vamos a embarrarnos, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, primero entonces lo que tenemos que entender es, la lucha contra el pecado existe, sí, vamos a ver algunos pasajes, pero vamos a definir la palabra pecado. Yo siempre he dicho que la palabra pecado, para la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor es algo sucio, es algo turbio, es algo fuchi, es algo así como escondido, di pecado, no, que no se entere nadie, pecado, ¿no? Es algo feo, no sé.
Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla simplemente que el pecado es una falla, una equivocación. Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo muy práctico y yo creo que a todo mundo nos ha sucedido. Y a lo mejor ese mismo ejemplo lo llevaré a lo largo de la predicación para ayudarnos a entender entonces cuál es la perspectiva de Dios con respecto al pecado y entonces qué es lo que Él está esperando. ¿Amén? El ejemplo es muy sencillo. Creo que la noche de ayer o de anteayer, en esta semana nos pasó en diversas ocasiones que se cayera el agua al piso. ¿A quién le ha pasado eso? Que de repente estás en tu cocina, estás en tu cama, al lado en tu buró tienes un vasito con agua y de repente, por alguna circunstancia, ¡crash! Se cayó el vaso con agua. Si era de cristal, se rompió el vaso. Si era de plástico, salpicó a todos lados. Si el agua era transparente y cristalina como el agua natural, como algunos dicen, simple, el agua simple, ¡fiu! Pero si era un café que tenía mucha azúcar, y si era Coca-Cola, peor tantito. Si era lo que sea con respecto a que ensució demasiado, híjole, ¿a cuántos les ha pasado alguna vez eso? Ok, muy bien. Entonces podríamos decir que pecado es que se caiga el vaso. Tan sencillo como eso. No se acertó en agarrar el vaso y se me la dio y se me cayó. Pecado. Porque literalmente el griego con respecto al pecado quiere decir errar en el blanco. No hacer lo correcto. Equivocarte. Simplemente que algo no resulte como lo planeado. Eso es pecado. Entonces, bajo esa intención, ¿cuántos han pecado tirando un vaso con agua? Todos, ¿no? Yo creo que a todos se nos ha caído, no hay ningún problema. Pero ojo, la jarra completa, ya diga el vaso, la jarra, es más que la jarra, el garrafón, pastor. No, diga el garrafón, el tinaco. Ok, está bien. Pero vamos a ver, ya que hablamos ahorita de dimensiones con respecto al error, yo les preguntaría, ¿qué es más grave? ¿Que rompa el tinaco que estaba listo para vaciarse a mi cisterna con el auto porque aceleré de más y lo rompí, o que se caiga un vaso de agua simple en mi buró? ¿Qué es más grave? El tinaco, dicen algunos, porque cuesta más. Aquí lo interesante es que no es nada más grave, es simplemente hay unas consecuencias que pagar más grave, eso sí, pero el pecado es pecado. No hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes. Más bien la consecuencia del pecado a veces es más difícil de resarcir. Tardas más en limpiarlo o cuesta más, ¿no? Se me rompió un vaso de plástico que compré en el tianguis por 5 pesos. Perfecto, ese no importa. Se me rompió la copa Swarovski que compré en Liverpool de 1,500 pesos. ¡Oh, Dios mío, la copa Swarovski! ¿Sí me explico? Entonces cuesta más reponer la copa Swarovski que el vaso de 5 pesos del tianguis. Lo mismo con el vaso tirado que con el tinaco. ¿Cuánto cuesta un tinaco Rotoplas? Quién sabe, la verdad yo no me acuerdo. Pero los que sepan, pues es más caro obviamente reponer un tinaco Rotoplas. Entonces, el error, fíjate que lo interesante, al ser humano, el tipo de consecuencia que tenga es lo que nos hace validar la gravedad del pecado. Al ser humano nos hace, y lo voy a repetir, y a ver si es cierto, díganme, sí es cierto. El tipo de consecuencia que tenga es lo que me hace validar a mi ser humano la gravedad del pecado. Una persona roba un chocolate del súper, se lo mete aquí, nadie se da cuenta. ¿Hay consecuencia? Si nadie se da cuenta, no. Perfecto. Llegas a tu casa y mamá se da cuenta. ¿Y qué es lo primero que dicen? ¿Alguien más te vio? Porque quiere ver a qué grado va a llegar la consecuencia. No, mamá, la verdad nadie me vio y aquí está el chocolate. Chamaco torpe, no lo vuelvas a hacer, y te da un zape. Pero ¿qué pasa si el mismo chocolate, con la misma situación, la mamá y el niño se dan cuenta que el policía llega a la casa y toca? Señora, ¿qué cree? Vengo porque revisé las cámaras del súper y su hijo aparece tomando un chocolate. Y traigo aquí la patrulla que lo va a llevar ahorita a los separos juveniles. Ah, la consecuencia ya cambió, ¿verdad? Chamaco. A ver, caso número 1.
No hubo policía que persiga. Tú con tu hijo, ¿qué haces? No regañas, mi amigo, no pasa. Y de ahí no pasa, ¿va? Porque chance a lo mejor cuando termina el regaño, a ver, trae ese chocolate, a ver. ¿No? Ya, ¿para qué lo revuelves? Pues, ya perdió, ¿no? Pero, ¿qué haces si toca el policía? Se vuelve el regaño más fuerte. Y no solo qué hace si el policía sí decide verdaderamente llevarlo a los paros, se vuelve todavía más fuerte. ¿Qué? ¿La infracción? No, la infracción sigue siendo la misma. ¿La estás mentalizando? La infracción sigue siendo exactamente la misma. Pero conforme fue descubierto, es que entonces es más fuerte el trancazo. Y la realidad es que eso es humano. Eso es humano. No es de Dios. Porque lo que primero quiero llevarte a entender es que Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga de tu equivocación va a ser muerte. Y uno dirá, ¡fue un chocolate! ¡No! Y se muere, ¿no? No estoy hablando de muerte física, estoy hablando de una disminución de funciones. A lo mejor, si sí lo llevo a los separos, entonces el policía, bueno, yo no soy el policía, ¿verdad? Si el policía lo lleva a los separos, el niño se entenderá que fueron disminuidas sus funciones a un cuarto rectangular, en donde ya no puede ir al refrigerador como él quería ir siempre, sino que tiene que estar sentado ahí pagando una condena. ¿Sí me explico? Pero para nosotros seres humanos, entonces, la paga del pecado, dependiendo del pecado, del tamaño del sapo la pedrada, pero para Dios siempre va a ser muerte. Él no dijo del tamaño la pedrada del pecado, o del tamaño del pecado la pedrada. Obviamente sí hay una correspondencia que Dios vigila, y en el Antiguo Testamento existía la frase ojo por ojo, diente por diente. Esa no es una frase de película ni de Hollywood. Una vez estaba en reunión con niños y con adolescentes y les decía, a ver, ¿quién dijo ojo por ojo, diente por diente? Clint Eastwood, pastor. Clint Eastwood, sí, en su película de bandolero, pues porque tú dijiste esto y porque yo hago ojo por ojo, diente por diente. No, mi hermano, esa es una frase de Dios, es una frase bíblica. Viene en Deuteronomio, viene en el Éxodo, viene en el capítulo de Números, ojo por ojo, diente por diente. Ok, pero entonces nuevamente, ¿por qué ojo por ojo, diente por diente? Porque siempre tiene que haber un equilibrio con respecto a la compensación de la falta. Ni modo que digas, me chocaste el auto y el carro cuesta $5,000, entonces no te preocupes, dame un chocolate y con eso ya quedamos saldados. No, porque cuesta $5,000. Pero, y ni modo que digas, robaste un chocolate, sí, pues dame $5,000 porque robaste un chocolate. Tampoco, porque solo era un chocolate. Entonces sí hay una correspondencia de compensación, pero de compensación luego hablamos, porque no es mi intención el día de hoy de hablar de compensaciones con respecto al pecado. Es del día de hoy mi intención, y así empiezo a predicar, y así lo digo en el video, la intención de esta predicación es, por lo que más quieras, y si empiezo a tener fuerza en el nombre de Cristo Jesús, es porque Dios tiene este tema ya un poquito atorado. Yo esperaba que fuera predicado, y así lo digo en el nombre de Cristo Jesús, por los ministros anticipadamente, pero no llegó. Hoy Dios nos está pidiendo hablarlo, y estoy esperando en el nombre de Cristo Jesús, Tabernáculo de David y todos los que nos están viendo, por lo que más quieras, deja de pecar. Ya. Deja de pecar. Pero ¿cómo dejo de pecar? ¿Tengo lucha contra el pecado? Sí, aquí vamos a ver. Primero vamos a entender entonces qué onda con el pecado según el mero sabiondo del pecado. ¿Y quién es el mero sabiondo del pecado? Pues Jesucristo. Y Jesucristo dejó varias enseñanzas a sus discípulos, a sus apóstoles, que transmitieron e intentaron transmitir a su gente con respecto al pecado. Yo le voy a hacer algunas preguntas, sobre todo a los más chicos, no porque los quiera evidenciar por ser niños o por ser niño o niña a quien se lo pregunte, sino porque quiero evidenciar qué tanto hemos transmitido esto en escuela de acá con los niños, escuela dominical o en los discipulados. Y pregunto abiertamente, levánteme la mano un niño que quiera, todavía no voy a preguntar, pero levante la mano un niño que quiera responder. Si no me levanta la... Edwin es el valeroso. Bien, bravo Edwin. Bravo, bien. Valiente Edwin, bien.
Paleta por ser valiente. Ok. Ahora un adulto que quiera ser valiente para contestar. Que no sea ningún ministro, porque quiero entender que los ministros ya lo saben, pero tampoco quiero exponer al ministro, ¿no? Que de repente salga y no lo supo el ministro. No, o sea, a ver, entonces lo voy a querer cubrir un poquito, les voy a cubrir las espaldas. Entonces, que no sea ministro, alguien de la congregación. Ay, papá, hijo de tigre pintito, mi hermano, qué bárbaro, qué bárbaro. El papá y el hijo van a contestar. Muy bien, la pregunta es, empezamos con Edwin, no le ayudes. ¿Tiene sonido Jeopardy? No. ¿Vieron? Sonido de encuesta, ¿no? A ver, Edwin, por una paleta de payaso y carita de ojos de gomita, y sí, la pago, no hay problema. Por una paleta payaso, Edwin, Espera. ¿los hijos de Dios podemos pecar? No. Fuerte. No, los hijos de Dios no podemos pecar. A ver, la pregunta fue, ¿los hijos de Dios podemos pecar? Edwin está diciendo muy valentón, no, los hijos de Dios no podemos pecar. ¿Qué responde el papá? ¿Los hijos de Dios podemos pecar? Sí, pero no nos conviene. Ok, el papá un poquito más sabio y entendiendo lo que significa el pecado, dice, los hijos de Dios sí podemos pecar, pero no nos conviene. Interesante. Sospechoso. Exactamente, sospechoso. ¿Cómo hago que está en el micrófono? Hay que prender aquí. Ya, listo. Entonces, allá aquí hay un micrófono para que también quede en la grabación y se escuche mejor. Muy bien. Oye, ese micrófono, no le tengan miedo, No le tengan miedo. Ok, entonces se le preguntó a un chico, a un niño, diciéndole, ¿los hijos de Dios pueden pecar? Y él contestó, ¡no! Qué inocente, diría el adulto. Qué inocente. Todavía hay inocencia. Bueno, se le pregunta al adulto y se le preguntó bien, ¿el hijo de Dios puede pecar? Y dijo, sí. Yo les pregunto a ustedes, mis amados, benditos de parte de Dios. Literalmente, todos escribieron ya Juan hasta llegar a la tercera carta de Juan. Amén. Levanta con valentía y di, yo sí. ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! 5 personas. Si hago entonces más o menos ni el 10% de los que están presentes. Interesante porcentaje. Ahorita llegamos a él. Pero bueno, independientemente de eso, bríncaselo. La libré. Ok, va. Lo que quiero de alguna manera evidenciar es que hay un pasaje hermoso en 1 de Juan, capítulo número 3, que dice, todo... No, ese es Corintios. 1 de Juan, capítulo número 3, versículo 6. Versículo 6, Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 6, dice, todo, a ver, digamos todo, Aquel que permanece en él, no peca. ¿Aquí dice el Hijo de Dios? No. Entonces se salvó Giovanni. ¿Aquí dice el Hijo de Dios, Edwin? Perdió él. Los dos están equivocados. Porque tú podrás ser llamado hijo de Dios porque crees en Jesucristo. Amén. ¿Quién me da ese sustento? Y lo escribimos en Juan 1:12. Hay que escribir con entendimiento. Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Perfecto. Pero ojo, ¿el Hijo de Dios puede pecar? Aparentemente sí, y hoy lo vamos a entender un poco. Mas sin embargo, hay algo que Dios como que todavía no le cae el 20, ¿por qué no nos cae el 20? Y eso que Dios es muy entendido. Y vamos a seguir leyendo. Después más adelante en el versículo 10 del capítulo 1 de Juan, del capítulo 3, perdón, de la carta 1 de Juan, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y hace una clara distinción porque aparece una frase, y los hijos del... Si ayer vieron la escuela de ministerios, o los que vayan a ver el video de escuela de ministerios antes de la predicación, yo les pregunto, ¿Satanás y el diablo son el mismo? No.
Gracias. Bien. Pero entonces estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una condición. Ahora sí estamos hablando de una persona, estamos hablando del diablo. Y se está haciendo una distinción entre hijos de Dios e hijos del Diablo. Perfecto. Ok. ¿Cuál es la distinción? Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si no es de Dios, ahorita vamos a ver otro pasaje en el mismo Juan, versículo 8, un poquito más atrás en el 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Versículo número 24 del mismo capítulo 3 de Primera de Juan, y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Creo que hasta aquí vamos bien. Creo que sí. La pregunta entonces, con respecto al pecado, es, ¿por qué el Hijo de Dios peca? Porque no sabe aprender a ya no pecar. Porque no hemos aprendido a ya no pecar. Pero según este versículo, entonces, Michelle, ¿cómo aprendemos a no pecar? Dice el pasaje que los que guardan sus mandamientos permanecen en Él. Y el pasaje más arriba dice que los que permanecen en Él no pecan. Ahora sí voy a retomar, sin que pase la cámara y los vea los que están aquí viendo el video. Levántenme las manos. ¿Quién permaneció escribiendo Juan hasta completar la tercera carta de Juan? ¿Por qué no permanecieron? Yo te puedo garantizar que por no permanecer, solamente escribiendo Juan, eso derivó a que no permanecieras en las enseñanzas de Dios que quería vertir en Juan, y eso derivó a que si no permanecieras escribiendo, y si no permaneciste en las enseñanzas derivadas de Juan, pecaste. Te lo puedo garantizar. Porque una de las enseñanzas más radicales que Juan nos da, el discípulo amado de Jesucristo, valga la expresión, a mí me llama mucho la atención, voy a hacer un pequeño paréntesis, que siempre Juan se endulzaba en su escritura. Aquel discípulo al que Jesús quería más, soy yo. ¿No? Así escribía Juan. Pero bueno, no sé si te diste cuenta de eso, eso es bastante curioso, lo hace varias veces. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto en particular? Lejos de que hoy Dios no quiera que te embarras de pecado o que empieces a morir, que eso es obviamente por obviedad lo que Dios no quiere. Lo que más bien quiere que entiendas y que entendamos hoy como congregación es que tienes una herramienta. Tienes un poder de Dios dado desde los cielos para no pecar. Lo tienes. Y creo no lo estás utilizando. Yo no lo utilizo cuando peco. Y me choca hacerlo. No utilizar las herramientas que Dios me da. No me gusta. Porque es como si Dios te regalara un Ferrari y prefieres ir en metro. ¿Quién de todos los que estamos aquí presentes, Dios de repente te estaciona afuera de tu casa un Ferrari y te dice, aquí está, úsalo? Y te vas en metro. ¿Y por qué no lo usas? Porque no le vaya a pasar nada. Claro, sí. Porque no sabes manejar. Porque no sabes manejar. Pues porque voy a un lugar donde no sé si hay estacionamiento, no lo voy a... Literalmente, ¿por qué no usamos las herramientas que Dios nos da? Hoy vamos a aprender cómo no pecar. ¿Quién quiere aprender a no pecar? Amén. Yo quiero aprender a no pecar. Yo quiero que Dios me recuerde. Fabián, ya te había dicho cómo no pecar. Bien, Dios, recuérdamelo hoy. No recuérdamela hoy, recuérdamelo hoy. Porque hoy quiero de alguna manera ya salir del atolladero. A veces por estar pecando no salimos del atolladero, ¿no? A algunos nos ha pasado en X circunstancia, y obviamente no estoy diciendo qué tipo de pecado, estoy diciendo pecar. Y puse un ejemplo tan sencillo como entender que se te caiga el agua
pues la regaste, pecaste, y tienes que pedir perdón. Pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces, bueno, fíjate qué interesante es entonces que para Juan, el discípulo amado, el que entendía más cerca a Jesús, el pecado no debía de existir en tu vida, ni tantito. Obviamente también, y algunos me lo van a decir, oye, pero mismo Juan dice que abogado tenemos para con el Padre, que si alguno cometiera pecado, tenemos abogado, y que entonces Él es fiel y justo para perdonarnos, porque lo dice Juan también. Ok, estoy consciente, pero a mí siempre me encanta pensar en que podemos lograr lo alcanzable que dice la Biblia que podemos alcanzar. ¿Sí te has puesto a pensar eso? Yo lo puedo lograr, siempre he pensado eso. Y a lo mejor tú dilo. Voy a decir varias cosas así rápidas y tú dime si sí lo puedes lograr. Puedes visitar el tercer cielo estando vivo. Sí, no. Ay, ¿quién dijo no? Dijo que no. Ok, uno cree que no lo puede lograr, otros creen que sí lo puede lograr. La Biblia dice que hubo hombres que visitaron el tercer cielo estando vivos. Eso significa entonces, si yo... El tercer cielo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en su trono? Así en mente o en visión o simplemente en un viaje, así que Dios me dé en éxtasis, puedo visitar su trono y estar delante de su presencia como estuvo Isaías, como estuvo Ezequiel, como estuvo Juan, como estuvo Pablo, como estuvo Moisés, ¿vale? Como estuvo Enoch, y ahí permaneció. Entonces, ¿se puede? Perdón, ¿qué tienen estas condenados chamacones de características que tú no tengas? ¿Por qué crees no poderlo lograr? Ahí está la diferencia. Yo puedo lograr en el nombre de Cristo Jesús que un muerto resucite. ¿Quiénes creen que se puede lograr? Amén. Ok, ya por lo menos ya no escuché no. Ok, ¿pero lo han logrado? Ok, es interesante, ¿no? ¿Quién puede lograr que escuchar la voz de Dios fiel y fidedigna? Escuché a Dios hablar y su voz es así. ¿Quién dice sí? Amén. Amén. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Por qué no lo ha logrado? Entonces como hijos de Dios tenemos muchas facultades que Dios nos entrega para poderlas alcanzar. ¿Sí están altas? Sí están altas. Sí hay que hacer ciertas cosas para poderlo alcanzar. Mas sin embargo aquí lo interesante es, lo puedes lograr. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿quién cree que es posible no volver a pecar jamás? Solo dos amén fuertes y unas manitas así de, por aquí creo que se puede, ¿no? ¿Por qué no lo has logrado? Porque no ejecutas lo que hoy vamos a aprender. Amén. Entonces, ¿entendemos entonces el tema del pecado? Lo primero que tenemos que entender con respecto al pecado es, ¿por qué carambas tiene un poder sobre mi vida? Ahora nuevamente, un niño de escuela dominical o niña de escuela dominical y un adulto de predicación constante que haya estado acá en Tabernáculo en el último proceso. ¿Quién dice yo? Yo voy a hacer por dedocracia, ¿eh? Tú. Pero ¿quién dice yo? Conteste. No, Edwin ya no, porque Edwin ya pasó. Bueno, Maya, ya por dedocracia. Maya, muy bien. ¿Y de los adultos? ¿Sí? ¿También por dedocracia? Ok. Gema. Muy bien, vamos así. La siguiente pregunta, y estoy acordándome. No, el relojito. La siguiente pregunta, Gema, la siguiente pregunta, Maya, es: hoy en día, ¿tú crees sentir que el pecado tiene poder sobre tu vida? Es decir, es que no puedo dejar de pecar, voy a explicar. No puedo dejar de pecar porque siento que algo me atrae y ya de plano me abraza y ya pequé. No puedo resistirme al poder del pecado. ¿Este poder realmente existe o es una falacia? Que el pecado tenga poder sobre la vida del ser humano, ¿existe o es una falacia? Pero dije ser humano, corrijo mi expresión. ¿El pecado tiene poder sobre el Hijo de Dios? Maya, ¿qué dices? Está pensando, lo está razonando.
porque a lo mejor ya mi hija se llama Maya, ya es adolescente y a lo mejor ya está empezando a experimentar ciertas cosas que dice, creo que sí tiene cierto poder, porque a veces yo digo no quiero y termino haciéndolo, porque a veces yo digo, la pregunta es muy sincera, ¿el pecado tiene poder sobre el Hijo de Dios? Las personas no tienen a Dios. Sí. Ok, si la persona no tiene a Dios en él, el tema de permanecer, a lo mejor lo que ya escuchamos ahorita, ¿no? Pero nuevamente, permanezcas o no permanezcas, ¿el pecado tiene poder sobre la vida del Hijo de Dios? Permanezcas o no permanezcas, ojo lo que estoy diciendo. ¿El pecado tiene poder sobre la vida de Dios? No debería, porque eso fue roto en la cruz. Es como, pero eso no, ya lo contestó sin contestar. Gema, ¿tú qué dices? ¿Sí tiene poder o no? Antes de haber escuchado la frase. La borro de... ¿Quién trae la pistola o la lamparita de hombres de negro? El termómetro. El termómetro. Es que yo iba a decir antes de lo que decía, que a lo mejor sí tiene cierto poder porque incluso a Jesús lo tentó, pero él tenía más poder para derribar. Entonces sí, entonces vamos a dejar algunos casos. Acá, si no se alcanzó a escuchar en la grabación, ¿el pecado tiene poder por sí solo? Sí. Sí tiene poder. El pecado sí tiene poder. ¿Pero el pecado tiene poder en los hijos de Dios? No debería. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí tiene poder? Por acá mi esposa dijo, se rompe esto en la cruz. ¿Cuántos creen que el poder del pecado se rompe en la cruz? Ok, entonces vamos a empezar a hacer esos silogismos. Pero por acá comentaba que dependiendo qué, con respecto al pecado, que el pecado puede tener poder porque incluso tuvo poder sobre Jesucristo, pero que Jesucristo tuvo más poder. ¿Ok? Entonces, esos fueron los comentarios. Vamos a un pasaje bastante interesante. Dijo que depende de la permanencia. Que depende, mi hija Maya dijo que dependiendo de la permanencia en Dios, es que si el pecado tiene poder o no tiene poder. Aquí lo importante a evidenciar, y también lo menciono acá para el video, es, como hijos de Dios, tristemente creemos que el pecado sigue teniendo poder sobre nuestras vidas. Una vez escuché, y no de un hijo de Dios, escuché de un pastor que debería ser ministro de Dios, aparte de hijo de Dios. Dijo, no, perdón, yo sigo fornicando porque el pecado me gana. Así que no es mi culpa, es culpa del pecado, que tiene más poder que yo. Así que Dios sabe mi corazón y conoce mi corazón, que yo no quiero fornicar. Y así decía, y estaba en púlpito, yo no quiero fornicar, pero el pecado tiene más poder que yo. Que Dios humildemente me agarre en su seno. Y así lo decía. Pero lo mismo pensamos los hijos de Dios, o le decimos a Dios lo mismo, se lo gritamos en la cara, cuando seguimos pecando, inconsciente o conscientemente. Perdón, Jesús. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito de esa frase, pero primero voy a decir el versículo. Dice, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, dijo Juan. ¿O no lo leímos ahorita? Para esto apareció el Hijo de Dios, primera de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí tengo dos pasajes, Romanos 6:6 y primera de Juan 3:24, que nos dicen claramente, abre tus ojos, iglesia, abre tu corazón, ya no hay más poder del pecado sobre tu vida. No escuché ni un amén. Pero ¿sabes por qué no escuché ni un amén al principio? Porque sigues pecando. No hemos concebido esta realidad en nuestras vidas. Que Jesucristo llevó en la cruz nuestros pecados para no volver a pecar. No para que cada vez que tú peques y que yo peque, lleguemos al lavadero de la cruz y estemos allá alrededor de todos. ¿Qué haces aquí, chambita? No, pues ya sabes, es que me ensucié de salsa de pecado en la noche.
¿Y qué haces aquí, chambita? No, pues es que traigo pantalones de mentira sucios. Y así llegamos al lavadero. La cruz no es un lavadero, mis hermanos, perdón. Mi mamá, que está aquí presente, ministro de Tabernáculo de David y ha predicado delante de estos videos, recibió una misma visión y una misma sensación de lo que yo recibí. Pero ya llevamos varios domingos recibiendo lo mismo. Que a pesar de que había predicación, que a pesar de que había alabanza, de que a pesar de que había administración, a pesar quiero entender que los ministros estaban cuidando tu vida y que están viendo por tu vida y que están vigilando tu vida, a Dios le era vomitivo lo que le presentábamos como ministerio, porque nos daba una sensación de vómito. Yo tuve una visión y muy fuerte donde Dios se acercaba conmigo y me decía, siente lo que yo siento. Me hizo casi vomitar en la madrugada. Y eso ya tiene 3 semanas atrás de esto. 3 semanas atrás. ¿Por qué? Por este tema. Y Dios me decía, la iglesia no ha entendido que tiene poder sobre el pecado. El pecado no tiene poder sobre de ti. Y este pastor fanfarrón y payaso que dijo que el pecado tenía tanto poder que por eso mejor Dios lo agarrara en su seno, porque no podía dejar de fornicar, porque no podía dejar de adulterar, porque no podía dejar de mentir, porque no podía dejar el pecado, es una mentira. Pero la mentira, y ahorita ustedes dijeron, ay, el pastor dijo eso, mi hermano, tú dices lo mismo cada vez que pecas, dices lo mismo. Porque le estás gritando al Rey de Reyes, Señor de Señores, tu sacrificio en la cruz, Jesús, no sirve para nada. ¿Cómo lo ves, Jesús? Esa es tu expresión. Perdónamelo, esa es tu expresión. Es que volví a caer, pastor. Ok, te puedo entender, yo también soy carne, te puedo entender. Pero entonces no has concebido qué poder tienes como hijo de Dios. Porque el poder que tienes como hijo de Dios es el que dice Romanos 6, que el cuerpo del pecado fue destruido. Destruido, ya no lo tienes. Es que tengo algo que me asedia, que me hace. Antes, cuando predicaba de pecado, hablaba sobre la dona de vainilla. Y le decía, es esa dona suculenta, glaseada, de crispy pecado, cream, ¿no? No crispy cream no es de pecado, pero la dona de vainilla de pecado sí. Entonces, Krispy Kreme de pecado, o como Crispy Pecado Cream, esa es la nueva marca de donas de pecado, te presenta el glaseado. ¿Cuál es tu mejor glaseado? Vamos a hablar honestamente. ¿Cuáles son las curvas que esas sí te hacen pecar? ¿Cuál es la mentalidad que sí te hace pecar? ¿Qué deseo oculto es el que te hace pecar? Ese es el glaseado, que Satanás lo conoce perfectamente. Satanás no es omnisciente, déjatelo aclaro, y también en el video. No es omnisciente, él no sabe nada porque sea omnisciente o tenga palabra profética, no lo sabe. ¿Sabes cómo te conoce perfectamente Satanás? Porque te tienta. Y entonces te pone el celular último mundo con la pantalla y con la imagen que sale y te la pone. Y en el momento que Satanás ve, porque el Satanás es un excelente psicólogo, en el momento que Satanás ve que volteaste y dijiste, le gustó, ahora cómo lo hago más novedoso, con más pantalla, con más sonido, con más padre, con más color. Así es Satanás. Satanás es el mejor psicólogo, eso sí, pero no es omnisciente. ¿Cómo sabe tanto Satanás de mí? Pues de la misma manera que sabe tu celular de ti. Tus elecciones. ¿O no te has dado cuenta qué intuitivo se ha vuelto el sistema en la red? Nos decía una persona, tantito subí una situación, es más, imagínate, o no te pasa, porque ya los hospitales están haciendo así, y también me ha pasado, ¿no? Que de repente vas a una cita porque tu colon estaba irritado, y entonces está en la cita del hospital programada a través de tu celular, de fulanito de Fabián Encorrada, colon irritado. Y tal cual aparece en tu celular, al momento siguiente aparece una nota de, para que no tengas colon irritado, fulanito de tal, pastillas, quién sabe qué. ¿A poco no te pasa así? Lo mismo es Satanás.
Tal cual tú le reflejas tantito tu intención, inmediatamente te está presentando la variedad de colores, sabores y todo para que tú caigas. Así es Él. Pero lo que tú no estás entendiendo es que eso lo hace Él porque Él no tiene ningún poder ya sobre de ti. Tú le cedes ese poder diciendo, esta es mi elección. Perdóname, yo no voy a Liverpool y salgo con 5 bolsas. Porque para empezar ni me paro en Liverpool, y cuando me paro es porque tenía que subir las escaleras para llegar a otra cosa. Sí. Pero eso de que Liverpool me puso el juguetito y... ¡Ay! ¡Guau! Espérame tantito. Y me gasto el dinero que no tengo. No, a mí no me pasa. Perdóname, a mí no me pasa. Y eso me es claro. Porque ya llevo años en Cristo Jesús en que me dice, gastas 1 peso para esto, gastas 2 pesos para esto, gastas 3 pesos para esto. Dios, sobran 500 pesos, ¿qué puedo hacer? Y le pregunto a Él lo que está sobrando, ¿qué gasto? No digo, sobró, entonces me lo gasto como yo quiero. En ese momento le digo, esto está sobrando, ¿qué hago? Y a veces me dice, guárdalo, y a veces dice, consiente a tus hijas, y a veces dice, consiente a tu esposa, y a veces dice, úsalo para ti. Pero siempre directriz con Dios. ¿Por qué? Porque estoy guardando mis mandamientos, los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Consúltame siempre. Oye Israel, Jehová uno es. Oye tabernáculo de David, Jehová uno es. Jehová es tu Dios. A Él consúltalo. No andes consultando a otra persona. Pero ese es uno de los muchos mandamientos. Pero bueno, independientemente de eso, entonces no entendemos que el Hijo de Dios está por encima del poder del pecado, porque el poder del pecado ya no existe. Romanos 6:6, grábatelo en tu mente, ya no existe. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir el cuerpo del pecado, para destruirlo. Eso significa entonces que ya no deberías de pecar. ¿Por qué peco? Dice Juan 3 que porque no permanecemos. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y cómo caramba le voy a hacer para permanecer en Dios? La primera clave está en el verdadero arrepentimiento. Te voy a dar otros pasajes. Primera de Juan 5:18 dice que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. El griego dice no peca, no dice no practica, dice no peca. ¿Y por qué? Porque Juan sabía perfectamente el poder que habitaba en él. Él sabía qué chingüengüenchón era Jesús, porque era su mejor amigo, su mejor aliado. Y por eso él pudo permanecer, porque estaba cerquita de su corazón. Cuando pone y dice la palabra de Dios que él estaba cenando, entonces Juan se recarga en su pecho, en su lecho, y me encanta siempre pensar, ¿por qué fue el único que pudo de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿quién te va a entregar? ¿Por qué fue el único? Porque recargado ahí en el pecho de Jesús escuchó su corazón. ¿O no te ha pasado así? A ver, Keira, ven. La voy a chulear porque viene bien guapa y que salga en el video. ¿Ven? Punto. ¿Qué escuchas? ¿Escuchas mi corazón? Late muy rápido. No, es que sí, late rápido. Bueno, late un poquito más rápido cuando se acelera. Muy bien, gracias hermoso. Entonces, escucha. Lo que hizo Juan fue escuchar su corazón. Y bendita historia, porque solo así sacó permanecer en él. Solo escuchando el corazón de Jesús. Pero bueno, entonces, ¿qué carambas hago con el pecado? Porque me sigue asediando. No me levantes la mano, pero ¿te sigue asediando? Sí, te sigue asediando. Entonces, primer punto, tienes hoy que creer y comértela completa, porque es un tema de fe, que ya no tiene poder sobre de mí. Nada de que me ganó. Nada de que puede más que yo. No, créetelo. Tienes tú más poder. Y no importa la edad. Y tampoco el tamaño del pecado. Tú tienes más poder que eso. Pero te lo tienes que creer. Tú. Porque aquí no está diciendo Jesucristo tiene más poder porque Él destruyó el cuerpo de pecado solo de Él. No, está diciendo tu cuerpo de pecado fue destruido. Mi cuerpo de pecado fue destruido. ¿Amén? Ahorita vamos a ver algunos temas con respecto, entonces, un poquito más del pecado. Pero
Dios hablaba a mi vida y me confrontaba a una realidad. ¿A cuántos se les ha caído el vaso de agua? Ya me dijeron alguna vez. ¿Ok? Pero ¿a cuántos se les sigue cayendo? Apenas esta semana en la casa se cayó un vaso, se cayó otro vaso de leche y se cayó, yo tiré el agua del garrafón, se le empecé a tirar. ¿A cuántos nos sigue pasando ese error? Pues literalmente a los que no sabemos corregir ese error. Es tan sencillo como eso. Porque si supiera, a ver, vamos a pensar en, ayúdenme juntos como quórum que estamos aquí. ¿Cómo pudieses asegurar que el vaso nunca se caiga? Ideas. Sabes que siempre lo pones en la mesa y siempre se cae. ¿Cómo lo aseguras? Cambiándolo de lugar. Lo cambio de lugar, es una manera, muy bien. Pero si lo cambio de lugar y se sigue cayendo, Lo agarro diferente. lo agarro diferente. Ok, muy bien. Cambio el vaso. Cambio el vaso, muy bien. A un vaso que en lugar de ser cóncavo y nada más tenga una base que se pueda mover, a un vaso que tenga una plataforma incluso a lo mejor más plana, ¿no? A un vaso con agarradera, en lugar de vaso nada más así. A un vaso que tenga Supongo de los de bebé para que un se chupón de puedan- bebé de plástico, ¿no? Que se pueda, poner. A mí me pasa mucho que siempre tendemos a tener los vasos, subimos los vasos y los ponemos en los burros Ujú, en la cama, ¿no? claro. Y siempre, a mí siempre digo, oh, no tiré el vaso. Me Ok. pasa así, o luego tenemos acá, como estamos ahí, y siempre tiramos el vaso con agua. Entonces ahorita, creo que lo vamos a ver, pues, ya no pongo el vaso ahí. Ok, pero si lo quiero seguir poniendo ahí, porque pecar no es pecado poner el vaso en el buró. Es pecado que se caiga, es un error. Entonces yo agarraría a lo mejor, me metería a ciertas empresas, o me metería a ciertas empresas de catálogo y vería que tienen una goma que puedes poner en el buró para que con el abrace el vaso y se quede ahí. ¿Nadie se le ha ocurrido? Pero ahí están esas gomas. ¿Alguien las ha comprado? Pues mucho menos las he comprado, porque no hay problema. Y entonces fíjate, de la misma manera que existe todo eso para que no nos equivoquemos, ¿cuántas personas han manejado y han rayado la defensa de su auto? Nadie. ¿Ok? ¿Es pecado? Es pecado, es una equivocación. La defensa debería estar perfecta, ¿no? Algunos que entienden eso le compran un parachoques para que la defensa esté bien, pero tiene un parachoques. ¿Qué es eso? Es como la... Puede ser de plástico o puede ser de metal y es todo un fierro que va enfrente del auto que entonces te hace que literalmente, ahora sí que el golpe avisa, sí, pero lo que golpeó fue el parachoques y no la defensa. Es decir, existen muchas cosas para dejar de equivocarnos con respecto a lo natural, existe una sola cosa para dejar de equivocarnos con respecto al pecado y se llama el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Levantando así la mano, rápidamente. Un niño de la escuelita dominical y un adulto. El adulto ya escogió. Ahorita pasamos, vamos a darle al niño. Keira, ¿qué es arrepentirse? Pues es como una buena versión. Ah, Cometiste un error. Cometí un error, es como arrepentirme de haber hecho eso. Como ¿pero qué es arrepentirse? es que no sé cómo decirlo, es como... Está buscando la palabra. Bueno, Jaime, ¿qué es arrepentirse? Es cuando sabes que eres pecador, sabes que cometes errores, cometes pecados, y tu pensamiento pues quiere seguir hacerlo, ¿Ok? seguirlo desarrollando, pero como ya eres hijo de Dios, como ya perteneces aquí con Dios, pues sabemos que ya no debemos de hacer esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos olvidarnos de todo, queremos ya no hacerlo, pero con la ayuda de Dios, claramente, desde luego, entonces, ¿qué es todo esto? Ya no quiero hacer eso. Ok, entonces arrepentirse es no querer volver a hacer lo que es pecado. En pocas palabras, arrepentirse están diciendo por aquí que es
querer no volver a pecar, ¿no? ¿Eso es arrepentimiento? Hay que hacerlo, ¿no? Arrepentir. Arrepentir es cuando tú no quieres hacerlo y dices, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y ya no lo haces. Entonces simplemente es decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo hago. ¿Ok? Arrepentirse, dice por acá una persona, es decidir en el corazón no volver a hacerlo, no volver a hacerlo, y ya con eso ya funcionó, no lo hago. Arrepentimiento es reconocer y no volverlo a hacer. ¿Ok? Edwin habló. Es que como, digo, en arrepentimiento para mí es de que estás de acuerdo que hiciste algo que fue en contra de lo que Dios te ha dicho que no lo hagas, y tu corazón, tu espíritu se entristece porque le fallaste a Dios, y es eso el dolor que sientes de que que tu espíritu se entristece por haber fallado a Dios. Y entonces eso es como que hizo que todo lo que tú tenías con Dios lo perdiste por esa falta que consciente o inconscientemente lo hayas hecho. ¿Qué? Te apartó de Dios. Entonces el arrepentimiento es chispa, la regué, ¿no? Entonces, como dijeron anteriormente, reconocer que tú pecaste, te fallaste a Dios y perdiste esa comunión con Dios. Y Señor, pues ahora sí, perdóname porque te fallé. ¿Ok? Entonces es pedir perdón, arrepentimiento por todo lo que están diciendo, es mentalizarte, ya no lo quiero volver a hacer, pero ¿qué creen? A pesar de que pido perdón a Dios, es un cambio de actitud, están diciendo por acá. Completamente del otro lado de lo que estás equivocando. Ahí sí ya empieza, porque ahorita están diciendo que es caminar al otro lado, si iba a la derecha, ahora es completamente caminar a la izquierda, es cambio de actitud. Sí, justamente entendiendo el griego, no mezcla nunca, en el griego pues al menos, no mezcla sentimientos, no mezcla intenciones, tan sencillo como, si voy de frente, me paro, doy media vuelta y camino al revés. Exactamente. En ese momento es dejar de hacer lo que estás haciendo y hacer lo contrario. Ok, entonces sí tiene que ver, lejos de un pensamiento, tiene que ver con una acción, dejar de hacerlo, hacer lo contrario. Tienes dar la espalda totalmente, cuando estás viviendo, cambiar el sentido contrario, es convertirse. Ok. Es convertirse, conversión. Esto se usa en la milicia, ¿no? Estoy aquí. Conversión a la izquierda, ya. Conversión a la derecha, ya. Conversión a 180, ya. O sea, ¿sí me explico? Es cambio de dirección total. Último comentario por acá. Es cambiar de dirección, sí, pero vamos a ser francos, ¿cómo cambio de dirección si miento? ¿Cómo ayudo? Fíjense, vamos a la palabra del Señor primero para entender lo más crudo y duro, que yo espero después de esta predicación, en serio, pueda haber un cambio en tu corazón y entonces entiendas por qué Dios había estado siendo tan repetitivo. Tienes que entender que el arrepentimiento es el paso número 1 para todo lo demás en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista, antes de que Jesús apareciera, predicaba él arrepentimiento y bautizaba para arrepentimiento. Y entonces era el paso número 1. Todos aquellos que quieran gozar del reino de los cielos para declarar la paz, si no te has arrepentido, no sirve de nada. Todos aquellos que quieran visitar el tercer cielo, si no te has arrepentido, no sirve de nada. Todos aquellos que quieren las bendiciones de tener un refri lleno siempre y que no se eche a perder absolutamente nada, si no te has arrepentido, no sirve de nada. Es decir, yo puedo hablar de sanidades, puedo hablar de visitar el tercer cielo, puedo hablar profecía, puedo hablar de dones, puedo hablar de amor, puedo hablar de muchas cosas que vienen a tu vida como regalo, como dádiva, como una expresión de amor de Dios a todos sus hijos. Pero si no hay arrepentimiento, no lo gozas, no lo disfrutas, no hay nada, no hay acceso. El arrepentimiento es comprar tu boleto o no comprar, es recibir el boleto para entrar al cine gratis. ¿Quieres entrar al cine? Primero tu boleto. El boleto es el arrepentimiento.
Porque entonces, ahora sí entendamos, Dios ha estado hablando de todo lo que sí tienes que hacer, pero no lo logras. No lo logras porque no te has arrepentido. Y uno dirá, no, sí, yo ya le he dicho a Dios, perdón. Yo ya le he dicho a Dios, sorry, se me chispoteó. Yo ya hice eso. ¿Eso está mal, pastor? No, tienes que pedir perdón. Pero fíjate qué interesante es que Juan el Bautista no llamaba a pedir perdón, llamaba a arrepentirse. ¿Y qué era el arrepentimiento? Lo que Jesús se topó con la mujer adúltera. Ok, no te juzgo, pero no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, hoy vamos a ver algunas claves, lo que falta del tiempo, para entender cómo me puedo arrepentir genuinamente y entender el verdadero arrepentimiento. Una duda, pero es que el arrepentimiento también, como dices, suena muy gráfico. Yo también me iba a parar y hacerlo, entendiendo esa parte. Pero yo pienso, si vas manejando, ¿no? Cuando te das cuenta que vas a empezar bien, ¿cómo tienes qué pasa, qué tiene que pasar para que tengas que dar el sentido contrario? Yo pensaría, primero darte cuenta. Primero reconocer que vas en sentido contrario. Ya voy mal, entonces tal vez hay pasos dentro del arrepentimiento, ¿no? No, porque, ojo, la palabra de Dios dice que pidamos perdón. Y ese es el primer paso, reconocer nuestra falta. Pero después dice arrepiéntete. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Yo estoy completamente convencido que todos los que me están viendo en el video y que todos los que estamos aquí en Tabernáculo de David sabemos decir perdón. Acabo de decir una mentira. ¿Por qué? Porque hay muchos que yo me topo y que me encuentro que incluso lastiman directamente mi vida y nunca me han dicho un perdón. Pero eso será de cada quien. Independientemente de eso, ahora entiendo que el perdón es bien sencillo de decir. Eso es bien fácil. No quiero ventanear absolutamente a nadie ni nada, pero tengo que hablar de mi casa. En mi casa tengo una vocecita que cada vez que algo pasa incorrecto, perdón, 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 perdón. Y suena así la voz siempre. Créeme que la voz me gusta, es la voz de una persona que está en mi casa. Amo a todos los que están en mi casa. Mas, sin embargo, en la repetición constante del perdón, sin ver que haya un cambio de conducta, llega un punto en que dices, ya, por favor, no me digas perdón, y mejor deja de equivocarte. No me digas perdón y pon atención en esto. No me digas perdón y mejor corrige lo que te está haciendo equivocarte. ¿Sí me explico? Entonces, perdón, aunque escucho personas que jamás han emitido un perdón de sus labios, y conozco personas que son así, ese tema lo vamos a dejar para otro lado. Porque para llegar con Dios, ahí sí te garantizo que todos somos bien buenos para decirles perdón a Dios. Ya me cachó. Y le decimos inmediatamente, Dios, perdón. Ok. Dios dice, ya lo escuché. Ya lo escuché ayer, ya lo escuché antier, ya lo escuché hace 10 años, ya te escuché decir perdón. ¿Cuándo vas a agarrar tu vida y vas a decir, ya no está pasando? Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuándo va a suceder? Cuando aprendas a arrepentirte, dice el Señor. Porque el problema no es que digas perdón. Y Dios te perdona, sí, está bien. Estoy lleno de amor, pero no estás disfrutando de mis bendiciones porque no estás accediendo a ellas porque no te arrepientes. Hechos, capítulo número 3, en su versículo 13 por ahí, si mal no lo recuerdo, pero es en el capítulo 3, Pedro está predicando y les dice, arrepentíos y aún suma, convertíos, para que vengan de Dios los tiempos de refrigerio. ¿Sigues bebiendo hasta lo más gordo de tu vida porque no te has arrepentido? ¿Sigues viendo fornicación y pornografía y pecado en la televisión porque no te has arrepentido? ¿Sigues maldiciendo con tus labios porque no te has arrepentido? Y vamos a hablar de estos aspectos, porque entonces, ok, creo que ya estoy entendiendo, después de casi una hora de predicación, que me tengo que arrepentir, tengo que aprender a arrepentirme. ¿Cómo te arrepientes? No, esa es la consecuencia de un buen arrepentimiento.
El fruto de tu arrepentimiento es no volverlo a hacer. Eso que se tiene que entender. El fruto de un buen arrepentimiento es que no lo vuelvas a hacer. Ese es el fruto correcto de un buen arrepentimiento. Pero entonces, ¿cómo me arrepiento? Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Siempre se me cae la charola de los platos porque mi mano suda mucho y se resbala. Digo, perdón, se me cayeron otra vez. Perdón, si trabajara en el restaurante. Perdón, capataz, perdón, ya no va a volver a pasar. Y agarro el capataz y me dice, a ver, ven acá. Me da un zape primero y me pone brea en la mano. Ahora sí, agarra la charola. Ay, ya no se cae. Ya no va a volver a pasar ahora sí. Y después de ese día embreado en mi mano con la charola, no se vuelve a caer la charola. Pero ¿cuál es el problema? No nos gusta la brea. ¿Quiénes de ustedes se han puesto brea en la mano para que no se resbalen las cosas? Es una masa como mucosa, cera, ¿no? Es brea, es cera. ¿Sabes dónde me la ponían a mí? En el básquetbol. Porque el balón siempre se me iba. ¡Agárralo! Y me lanzaban el pase. ¡Agárralo! Y me daban. A ver, ven acá, chamaco. Me agarró el entrenador y me puso poquita. Poquita, porque si no te queda el balón ya no lo puedes lanzar, ¿no? Y dice, ahora sí, ¡pum! ¡Atrapé el balón, coach! Te atrapé el balón. Cómprate un tarro de brea y lo traes siempre al entrenamiento. En lo que aprendo a dominar, controlar el balón. Y era tan padre que te ponías el balón embreado para los que no tenían mano tan grande. Y pum, no tenían, yo tampoco tengo mano tan grande. Y nos poníamos el balón, ahora sí lo agarrábamos, saltábamos y la retacábamos. ¡Bah! Como los grandes, ¿no? Pero no se te cae el balón porque traes brea. Ok, uno diría, es trampa. No, lo que estoy diciendo es, ¿qué estás haciendo para dejarlo de hacer? Yo te voy a ser bien franco. No me levantes la mano. ¿Cuántos tienen problema con lo que ven en su celular? Les consume tiempo, se la pasan en juegos, o peor tantito, se la pasan en series, o peor tantito, se la pasan en pornografía. No me levantes la mano, pero ¿cuántos lo tienen? Si tienes este problema y yo te sigo viendo con celular, hipócrita. Porque arrepentirte sería tirar a la basura tu celular, compa. Hoy volví a escuchar una frase que se preguntaba, ¿y cómo vas con algo en particular? No, pues volví a caer. ¿Perdón? ¿Volviste a caer? Eso no es culpa del pecado, ni de ningún demonio que te esté asediando. Es tu culpa. Y es tu culpa porque detectaste el pecado y no fuiste capaz de arrepentirte. Ahí andas, sin que me vean. Ya lo dejé. Mentira, no es fruto de arrepentimiento ese. Tienes problema con la boca porque hablas pura leperada, quémate los labios como se los quemaron a Isaías. A ver si vuelves a decir una. Yo me acuerdo perfectamente que mi mamá era efectiva en esto. A lo mejor unos dirán, qué crudo, pero era efectiva. Llegabas con boleta falsificada a la casa. ¿Qué hacía mamá? Pues llegó a poner la mano en el comal. A ver si la vuelves a falsificar. ¿Y qué crees? ¿Se volvió a hacer? No se volvió a hacer, papá. Porque recuerdas, hasta a lo mejor te quedó ahí un poquito lacerada. ¿Crees que es muy loco y que solo los Encorrada promueven eso? No, mi hermano, vamos a la Biblia. Dice la palabra del Señor que por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Digo, ya si la próxima semana llegan todos tuertos a Tabernáculo de David, ya sabré por qué fue. Pero la verdad lo tengo que predicar como es. Jesús no está hablando una alegoría, no está diciendo una parábola, está diciendo, deja de pecar con tu ojo, cabezón. Y si te es ocasión de caer, te lo sacas.
Porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo que llegues al infierno con los dos. Tú no te estás dando cuenta que la radicalidad del tema que traemos hoy te está separando del cielo y te está llevando al infierno. Tú no te estás dando cuenta de eso, porque gozas de un beneficio de llamarte a ti mismo, hijo de Dios, yo sí llego. No me interesa, pastor, yo sí llego. No, no llegas. No llegas. Porque estás pecando. Y el pecado no va a entrar al cielo ni de broma. Por eso Juan lo tenía que entender y tenía él apóstoles, iglesias. Y tenía discípulos. Les decía, por favor, dejen de pecar. Yo no sé qué tan efectivo fue la predicación de Juan a través de Primera de Juan. Pero cuando yo llegué a ese principio, tuve que entender que cada vez que me enfrentara a un pecado en mi vida, tenía que trabajarlo de la misma manera. Entendiendo primeramente que no me domina, entendiendo segundamente que no lo tengo que tener en mi vida y entendiendo tercera vez que si no lo puedo dominar, entonces cedo ese dominio a que mejor me lo corten. Yo te entiendo, mi hermano, yo soy como tú, he pasado por esos procesos en donde yo he tenido que entregar este celular y decir, ahí te lo dejo, mi amor, no muchas gracias. He tenido que entregar la computadora y decir, ahí se las dejo, no muchas gracias. Y dirás, ¿porque te la pasabas de puerco? No, yo estaba en la computadora bien feliz, perdiendo el tiempo jugando ajedrez. ¡Ajedrez, mi hermano! Y cuando Dios me dijo, eso es pecado, te estás perdiendo, no me estás teniendo tiempo para mí, no esto y lo otro, te estás equivocando, agarré la computadora, la cerré, sale, va. Este aparato no se prende más que los domingos y los días de Zoom para mis clases, nada más. Cuando tengo un trabajo, cuando estoy en exégesis, cuando estoy grabando un video, solo se prende para eso. Y los programas que están instalados solo tienen ese propósito. Esta computadora corre mucho más que cualquiera nueva. Y lo comprobé. Llegó una maestra antes de esta cuarentena y llegó bien acá. Mira mi computadora nueva, profesor. Ya es mejor que la tuya, así me lo dijo. Me costó 45,000 pesos. Y nada más le hago así, luego prendí. Y nada más le hago así. En una semana estaba pidiendo ayuda porque se trababa toda. En una semana. Y agarró la otra persona que estaba a mi lado y me dijo, ¿y puedo usar la tuya porque la mía se traba? Sí, no te preocupes, está bien. Sigue funcionando sin problema. ¿Por qué? Porque lo ocupo para lo que tiene que ser ocupado. Dije esta computadora, no las anteriores. Las anteriores hasta una la tuve que tirar a la basura porque de plano ya no servía. Tenía una amiga cuando era soltero que era ingeniero en sistemas y tenía todos los programas de Windows 7, Windows 5, Windows 8 y todo lo que existía. Y yo le decía, por favor, formatéamela porque ya no sirve. Creo que cada semana iba a la casa para formatear la computadora. Lo veía mi mamá. La desgraciaba por el computadora. ¿Por qué? Por estar haciendo cosas que no eran correctas, por estar viendo cosas que no eran correctas, por estarlo usando para lo que no es. Porque estaba llena de basura. Porque estaba llena de basura. Y ayer que saqué la basura me di cuenta, un bote lleno de animales. ¡Ay, la debí de haber sacado antes! ¡Guácala! Pues tabernáculo de David, así estás. Lleno de basura, lleno de gusanos en tus pies. Nada más te paras, dejaste gusanos espirituales en el asiento en el que estás sentado porque no te sabes arrepentir. Ya, párale tu tren, ya se acabó. Porque bendita historia, tienes un pastor que sabe perfectamente que el pecado no domina y no domina en mi vida. Y que por saberme arrepentir, el pecado ya no está en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo digo. Por eso tengo autoridad para predicarte. Porque no me domina. Porque ya me arrepentí de eso. Y ya no pasa. ¿Qué tal en tu vida? Tú me dijiste, no, en serio, ya me arrepentí. Y Dios sabe cuál. Es más, ¿cuántas veces he escuchado? Dios conoce mi corazón. Pues conocerá tu corazón, pero no conoce tus hechos. Y el domingo pasado Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero con sus hechos me niegan.
Conocerá tu corazón que sí le alabas y te humillas y ¡ay, Dios, sí! Y cuando termina ya estás murmurando de tu líder, ya estás murmurando de tu hijo, ya estás murmurando de tu amigo. Y ya estás en chismes. Y cuando se te pregunta la verdad, ya estás mintiendo, manipulando la disque verdad que tú sabes para salir bien librado con respecto a tu condición. ¿Qué estabas haciendo en ese celular? Nada. ¿Cuál celular? ¿Cuál? No, nada. ¿Cuál? No? Ay, hijita bonita, sí es cierto, me dice siempre la verdad. No es cierto. Porque con tus labios tratas de engañar la situación, pero con tus hechos estás gritando a los cielos, no quiero entrar al reino de los cielos. No quiero, no me interesa. Porque con tantito que me dé lo que mi corazón sí quiere, inmediatamente termino haciéndolo. Nuevamente digo, ¿en serio? ¿Cómo sé y cuál fue la garantía de un Isaías que Dios le cambió su accionar y que él se arrepintió? Imagínate Isaías, delante del trono de Dios, Isaías capítulo 6, para los que no conocen la historia, pueden leerla ahí. Imagínate Isaías en el capítulo 6, viendo el trono de Dios y diciendo, ¡ay de mí que muero! Eso lo dijo sinceramente, ¡ay de mí que muero! Y de repente Dios, ¡ay, qué chulo mi niño Isaías! A ver, Ángel, tranquilo. Oye, no te pases de listo. No me le vayas a quemar los labios. No. ¿Ya viste que me dijo que muere? ¡Qué bonito! ¿Cómo se arrodilla delante de mí? Ya, déjalo tranquilo. No pasa nada. Ahí nos vemos. Isaías, qué bueno que heme aquí. Cumple lo que te pida. Todo bien con nosotros. ¿Eso pasó con Dios? No, discúlpame. ¡Ay, de aquí muero! Y Dios dice, ¿mueres? Pues espérate tantito, deja que te toque el carbón y ahora sí vas a sentirlo. Y llegó el carbón y tocó sus labios. ¿Alguna vez te has quemado la boca? Porque una tortilla caliente está caliente. Pero un carbón encendido, yo creo que deja huella. Si te llegas a quemar para que te deje huella como un carbón encendido, yo creo que hasta problema para seguir moviendo, incluso articular perfectamente los labios. Pero eso fue lo que le sirvió para dejar de estar diciendo sus burradas y dejar de estar adulando a los reyes en lugar de traerles justicia. Con eso sirvió. Mateo lo dice claro. Te es ocasión de caer, córtatelo. Y nunca he visto a un cristiano manco. No he visto un cristiano manco. O una de dos. O ese cristiano aprendió a arrepentirse, o es un voluble hipócrita. Y yo creo más bien la segunda que la primera. Porque lo que Dios me refleja, y por eso lo dejo grabado, tú que estás viendo el video, no te sabes arrepentir. Aprende a arrepentirte, gozarás el reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cómo me arrepiento? Ya tenía un par de clases. Ahora sí estamos hablando de verdadero arrepentimiento. No es estar diciendo perdón. Si te es ocasión de caer, hijo, no tengo mi cartera. ¿Alguien tiene mi cartera por ahí? Pásenme una tarjeta de crédito, solo para que se grabe. Lo iba a hacer con la mía, ¿no? Obviamente como es tuya no lo voy a hacer. Ay, que no se vea, ¿no? Ya lo vi, rápido. Si te es ocasión de caer, córtala de ti. Y aprende a confiar en Dios. Dios lo hizo conmigo. De una manera impresionante, esto me era ocasión de caer. Que no se ve por atrás. Esto me era ocasión de caer. Y tenía Bancomer, American Express, HSBC, Inbursa, Banamex, las tenía todas. Y en oro, porque las oro son las chidas, ¿no? Son las que más tienen, las que más rendimiento o más dinero te dan, ¿no? Rendimiento no es que, lo que más dinero tienes para poder gastar. Todas estaban a tope, mi hermano, todas. Eso yo lo viví. Y Dios me dijo, oye, ¿qué crees? Hasta aquí llegaste. ¿Cómo crees, Dios? ¿En serio? ¿Ya no voy a poder pedir ningún préstamo? ¿De eso vivo? No, mi hermano, vas a aprender a depender de mí. Primero maná y después regularmente. Me metió en un desierto de 1 año sin trabajo y las tarjetas se fueron a tope.
Ya no pude pagar ni una. Y así se quedó. Fabián Encorrada, buró de crédito por pum, 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 pum. ¿Y qué sucedió? Que pasando el tiempo llegaron obviamente los requerimientos. Dije, como dicen, no, debo, no niego, pago, pues no tengo. ¿Qué convenio? Pues ok. Después de un tiempo, en lugar de X cantidad, todavía no puedo. Ok, y pasó el tiempo. Y en lugar de que X cantidad, ahora sí puedes, ahora sí puedo. Sí. Lo mismo me pasó con el Platina. Se dejó de pagar. El carro Platina que ustedes conocieron, se dejó de pagar. Hasta que llegó el convenio. Cuando llegó el convenio, Dios dio pero porque había pasado ya años en donde Dios me dijo, ni una sola vez tocas esto hasta que aprendas a depender de mí. Bendita historia, hoy aprendo de él. Y tengo una tarjeta, sí, que se paga mes a mes en su totalidad. Así es como vivo, dependiendo delante de Dios, de lo que Él me quiera dar. Me quiere dar 10,000, bendita historia. Me quiere dar 3,000, bendita historia. Me quiere dar un peso y humillarme a que solo coma frijoles delante de Él. No importa, Señor, porque mi corazón tiene que aprender que esto no me domina. Con esto pecaba. Pues que comprabas, no, el problema no era lo que compraba, era mi dependencia a esto. Y Dios me dijo, bye. Y se acabaron las deudas. Él terminó pagando, pero yo terminé arrepintiéndome. Ya no las tengo. Ahora tengo que gastar esto. Y volteo a ver esto. Volteo a ver a mi Señor. Señor, ¿qué crees? Ahora tengo que pagar eso. Y Dios lo envía. Dios lo envía. Y lo mejor de todo, porque ustedes no lo ven físicamente, en efectivo, mi hermano. No en rédito ni en débito. En efectivo. Tú no tienes una idea, bendita historia de parte de Dios, lo que pasa por mis manos para pagar mes a mes. Si te digo el monto, tú dirías, no, güey. Pero obviamente pago lo que tengo que pagar lo que es correspondiente a la iglesia, tengo que pagar lo que yo he hecho compromiso para con ciertas familias, tengo que pagar lo que he hecho para con mi familia, Y no tengo dependencia en esto. ¿Qué tal tú? ¿Pero qué tuve que hacer? Romperlas. O más bien Dios las rompió por mí. Ya estaban al tope. Yo ya no la quería sacar para presumir, ya no la quería ver, hijo. Debo. Y en esa intención entonces, hay muchas cosas de cómo aprender a arrepentirse. Pero nuevamente, de aquí a la siguiente predicación, lo único que depende es tu acción. Así que tienes rápidamente todos unos breves minutos durante la alabanza para decirle a Dios, este va a ser mi hecho de arrepentimiento. No mi actitud vocal o verbal, este va a ser mi hecho de arrepentimiento. Porque vive Jehová, en cuya presencia estoy, y se los digo a los ministros, que si tú no te has arrepentido para la próxima semana y no muestras una señal de arrepentimiento, entonces Dios caerá contigo sobre el juicio que realmente corresponde con respecto a tu falta. Eso lo estoy declarando en el nombre de Cristo Jesús. Y sabrás que entonces el profeta no solo sirve para decir cositas buenas y que sucedan, sino que también permite que el juicio de Dios llegue y que suceda. El problema es el celular. Entonces no vas a volver a tener un celular hasta que aprendas a utilizarlo en Dios. Pero ¿de quién tiene que salir? ¿De papá o de mamá obligándote esto? No, tiene que salir de ti, si es que verdaderamente quieres vivir un verdadero arrepentimiento. El problema son tus relaciones. Pues entonces diles, sale bye. Ya no puedo ser tu amigo, ya no puedo ser tu amiga. Porque sí, en la iglesia, aleluya, todos acá, pero con los cuates, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y eres bien chido, no, me caes a toda. Y te la pasas así. ¿En serio? ¿Sí? Ok, está bien. Vamos a medir las cosas como realmente son. Porque créeme que estoy esperando que surja la generación de hijos obedientes que verdaderamente contemplen a Dios como lo que es. Y entonces la gloria de Dios ahora sí nos cimbre por el tamaño de bendición que nos dé. Yo lo vengo anhelando por años, hijos de Dios, se los digo. Y todavía no encuentro esa generación. Todavía no la encuentro. Sigo batallando, aún incluso con los líderes, para que lo logren. Lo sigo batallando.
Pero hoy Dios dice, arrepentimiento, no te quiero desechar, te quiero cobijar, te quiero tener, arrepentimiento. No me estés diciendo lo que vas a hacer, ve y hazlo, hazlo. Tienes deudas, no te estoy diciendo que las pagues, porque Dios no te va a dar para pagarlas, para que digas, ay sí, ahora sí chido. No, corta esa tarjeta que tanto te maldice. Ya dile al banco, no, gracias, no quiero préstamos. Y empieza a depender de Dios diario. ¿Sabes a qué nivel me llevó Dios para depender de Él? Al nivel que no tenía ni siquiera para salir a la esquina. No tenía ni siquiera 5 pesos para tomar un camión cuando costaba 5 pesos. Ahora cuesta casi 10. O 12 ya, ¿no? Ya estamos en 12. Ay, 13 ya subió. Ya hace mucho no me subía. La cuarentena está loca. Con 5 pesos, yo decía, con 5 pesos me tomo la primer combi. Ya después camino a la iglesia. Ya después camino a la escuela. Una vez me tuve que ir al seminario, de la casa al seminario caminando, hice 45 minutos. Porque no tenía cómo moverme. Y Dios dijo, depende de mí. Y empecé a depender. Y cuando iba empezando a depender, a veces aparecían 200 pesos tirados. ¡Oh! A veces aparecían 500 pesos tirados. ¡Oh! Pero a veces no aparecía eso y no dependía de esa señal, sino que a veces aparecía el carro que me decía, ¿qué onda, vecino? ¿Te llevo? ¿A dónde vas? ¡Ah! Y ahora, bendita historia, hay 2 carros a la puerta que no se les acaba la gasolina. Entonces ve cómo fuimos creciendo. Al grado de depender 100% de Dios. Ayer conté en testimonio, Dios me dio una instrucción, vas a Chimalhuacán y compartes, predicas y todo lo que tengas que hacer. ¿En serio, Dios? Híjole, no tengo nada de gasolina, ni un solo peso de gasolina. Pero mi lugar es servirte y obedecerte a ti. Yo bien pude dicho, como no tengo, llamo por teléfono y digo, hoy no puedo servir porque no tengo. Ok, y el pastor que me estaba esperando para predicar, ay, qué pastor, no te preocupes, pues yo te envío una lanita para que tengas. No, no iba a pasar eso, Agarré mi carro y dije, Señor, en tu nombre, y nos vamos. Y el carro se mantuvo siempre sin gasolina, y fuimos y regresamos, y regresé con 2,000 pesos en la mano. Y no le puse gasolina al carro. Porque primero Dios está esperando tu obediencia, y después vas a recibir tu milagro y tu manifestación. Toda la gente religiosa primero quiere el milagro y la manifestación de Dios, y después veo si obedezco. Pues con Dios es al revés, mi hermano. Primero obedeces y luego, si Él quiere, te dará tu milagro y tu manifestación. Pero ya en serio, por favor, para de pecar. ¿Y cómo vas a parar de pecar? Con arrepentimiento. Tengo problema con visitar a las tiendas. ¡No vayas! Tengo problema con el alcohol. ¡Tíralo a la basura! Y encárgale a tu esposa o a tu papá o a tu mamá que entonces no te vean con una botella de alcohol o con una cerveza. Y si te ven, que en ese momento te den un zape y entonces tú lo tiras a la cloaca. ¿Saben lo que es tirar un borbón a la cloaca? Estamos hablando de botellas de 2,500 pesos. 3,000 pesos de botella. ¿Tú lo harías? No, dáselo al que no tenga problema. Yo no tengo problema con el alcohol, hermano. No, mi hermano, no es cierto. Tíralo a la cloaca, reviéntalo. Tu problema es el carro y por eso maldices y por eso manejas como manejas. Vete en taxi. O de plano regálalo, si no puedes domarlo en ese sentido. Regálalo. Porque esa es la bendición de arrepentirte. Bendita historia, siempre tuve a mi esposa diciéndome, no sabes cómo odio, cómo manejas. Y bendita historia que eso me bendijo para cada vez manejar distinto. No tuve que llegar al punto de regalar el auto. ¿Y sabes cómo lo sé? Que mis carros cada 3 meses visitaban el taller. Por amortiguadores, por llantas, por hoyos en el pavimento, por el aceite mal puesto, por. Ahora lo visitan cada año. Y solo para su afinación. Por la banda. Por la banda, sí, claro. Se rompió, no. Es que tu carro, ¿tú cómo usas el acelerador, mi hermano? ¿Cómo usas las cosas que Dios te da? Dios me enseñó. Una vez me enojé tanto que el platina, así en la lluvia, y se fue a meter debajo de un camión de guajolotero. Y quedó abollado el cofre. Y yo... Y Dios, ¿qué? ¿En serio sí? ¿En serio sí? ¿Te vas a quejar? Fue tu reacción, compadre. Fue tu humor, fue tu enojo, fue tu manera de vivir. ¿La vas a cambiar? Sí, Señor, la voy a cambiar.
Y a la semana llegó un hermano y dijo, ¿ya traes el cofre así? No, mi hermano, no te preocupes. Se lo llevó, le cambió llantas, le cambió amortiguadores, le cambió bandas, le cambió todo y salió con el cofre perfecto. ¿De acuerdo? Y aparte ese mismo hermano, mientras el carro estaba en el taller, ¿qué onda? ¿Qué crees? ¿Nos vamos a Cancún? Nos vamos a Cancún. Órale. Pero que porque yo había decidido arrepentirme. E hice los pasos de arrepentimiento. Dios vio esos pasos de arrepentimiento y dijo, mira, el platina ya no va a servir. ¿Qué te parece? Ahora te doy esto y te doy esto. Ah, caray. No sabía que lo había hecho tan bien, Dios, pero no es por mí, es porque te amo y obviamente gracias por enseñarme a arrepentirme. Lo mismo pasó con la computadora, lo mismo pasó con el celular, lo mismo pasó con la cama, lo mismo pasó con la casa, lo mismo pasó con todo lo que me ha rodeado. Yo espero que lo mismo suceda contigo. Que vivas la bendición de Dios que verdaderamente quiere para tu vida, pero no porque Dios, ay, ahora sí, qué bendita historia, porque el profeta oró, ahora sí me está yendo bien. No es cierto, mi hermano, no es problema de que el profeta ore, es de que no sabes arrepentirte. Arrepiéntete hoy y haz los pasos de fruto de arrepentimiento. Te voy a dejar el tema de la predicación para que durante la alabanza hagas tu lista. Y le digas a Dios, Dios, no me digas cuáles son mis pecados, porque eso ya me lo sé. Y no te voy a decir perdón. Voy a hacer un pacto contigo de que saliendo de esta congregación, voy a tirar mi celular, voy a tirar mi computadora, voy a regalar el auto, voy a deshacerme de lo que me está obstaculizando bendecirte, amarte, adorarte. Me voy a deshacer de eso. Y ya no lo voy a tener. A lo mejor para algunos no es la lucha del celular, pero por lo que más quieras, desinstala ese juego que tanto te maldice. Desinstálalo. No puedo. Yo te lo desinstalo. Pásame el celular. Yo sí puedo, amigo. Yo sí puedo. No me pasan celulares, entonces lo van a hacer ustedes. Porque sé que te está maldiciendo. ¿Por qué carambas no has podido terminar Juan? Porque te la pasas una hora en el triste celular haciendo boberías. ¿Sabes cuánto tiempo me tomaba para los benditos capítulos pequeños diario? 30 minutos y a veces 25 minutos. No fue Deuteronomio, mi hermano, no era carga pesada, no es cierto, no me digas. 25 minutos diarios te hubieran costado durante los 2 meses que dejamos la instrucción para decir hoy, no solo ya acabé hace semanas, pastor. ¿O no? No era pesado. Pero eso me refleja que si no es que fuiste capaz de terminar Juan y pusiste tantas excusas, es que no fuiste capaz de relacionarte con tu Dios. Una vez mi esposa dijo, ay, por favor, en la predicación salió proféticamente que Dios estaba molesto porque ni una hora le podemos entregar. Pues ahora entiendo, claro que sí. ¿Cómo sabré entonces que te estás alimentando? ¿Hace cuánto comiste? ¿Quién desayunó? Ok. Y si te dijera que en 2 meses no vas a desayunar, comer y cenar, ¿qué harías? No, ¿cómo crees? Yo mis 3 comiditas, y a veces 5, porque esa es la mejor. Me mareo. Sí, me mareo, claro. Sí. En 2 meses no nos vemos porque no sale de mi casa. Sí, claro, no, me desmayo, no me nutro. Ahora piensa si en 2 meses no comes. Pues por eso entonces estamos como estamos, mis hermanos. Porque no has comido en 2 meses el alimento espiritual y por eso estás mareado, por eso no entiendes cómo. Y por eso no vences. Y por eso no vives la gloria de Dios. Porque llevas sin poder a completar algo tan sencillo como escribe. Para los que están viendo el video, Juan ya se acabó. Espero lo hayas acabado, si es que decidiste hacerlo. A partir del día lunes, del día de mañana, la instrucción es, vamos a empezar, pero ojo, porque luego le voy a decir, ya Dios me había dicho, vamos a empezar con el libro de Hechos. Pero Hechos de los hijos de Dios del 2020. ¿Sabes por qué Dios nos dejó tarea de escribir? Porque Él está esperando que ahora crees un diario de los hechos de los apóstoles del 2020. Y entonces vas a empezar a escribir tu vida ahí. Tómate 5 o 10 minutos para escribir. Hoy con Dios esto, y leí de Él, y Él me dijo esto, y terminé con un hermano, no digas los nombres, así como Juan, si quieres decir, el discípulo amado. Bueno, ¿qué es el discípulo amado, no? Si eres tú.
Pero escribe, hoy tuve una relación con Dios de esta manera y Dios me dijo esto y estoy preocupado porque esto, pero también terminé y pum, pum, pum. 5 en la mañana, 5 minutos en la tarde, 5 en la noche y vas a crear tu diario. ¿Qué es ese libro de Hechos? Dios me decía, sigue Hechos. Bien, Señor, vamos con Hechos, perfecto. Hechos capítulo número 1 y los 120 se reunieron y esto, no, espérate. Esa es historia de ellos. Yo creo que escribas tu vida conmigo. Y va a haber derrotas y va a haber victorias. Y eso es lo que ahora Dios quiere que escribamos. Por eso es una tarea bastante peor, bastantemente, para quien no la quiera hacer. Porque te está pidiendo Dios, escríbeme cómo te relacionas conmigo. Y si sí me viste, si no me viste, si te hablé, si no te hablé, si te abrí los cielos, si no te los abrí. Si tuviste problemas con tu suegro, si tuviste problemas con tu padre, si tuviste... escríbemelo. Y será un diario entre tú y yo. Y ahora se lea el libro de los Hechos, pero de los apóstoles del 2020. Y a lo mejor alguno u otro lo agarrará en algún momento y dirá, el apóstol o la ministro fulanito de tal vivía esto, wow. Y podrá ser de imitación o podrá ser de vergüenza, dependiendo de lo que tengas ahí. De vergüenza si eres Pablo y en el capítulo número 8 de tu libro estás maldiciendo y persiguiendo cristianos. De victoria si eres Pedro, si sanaste a la suegra, si resucitaste, si tus sombras sanaban. Dependiendo. Yo no te voy a pedir ese libro, pero sí te voy a pedir cómo vas con tu libro de Hechos de los Apóstoles 2020. Tu vida en un papel. Tu relación con Dios en un papel. Para los que son de escuelita dominical, creo que esto va a ser bien padre. ¿Qué hiciste con Dios? Dame tu libro. Hiciste eso con Dios con los niños. Perfecto. Vamos a ver si se relacionaron. Vamos a ver hasta dónde llega esa manifestación. Porque es triste, la verdad, que a ti te esté alimentando la vida de otro. Eso es triste. Leo a Pablo y cómo me llena. No, perdóname, vamos a ver si tu vida llenaría a otros. Dice Dios. Leo a Marta, leo a Brenda, leo a Giovanni. ¡Wow! ¿Cómo me llena? Diría el que está leyendo. Me va a encantar que así suceda. Pero a lo mejor no te vas a animar a leer porque ni siquiera relación con Dios tienes. Digo, a escribir porque ni siquiera relación con Dios tienes. No me estás entendiendo la instrucción si no tienes una relación con Dios. Porque diario tenemos una relación con Dios. Yo no te estoy diciendo que escribas solo las victorias. En Juan se escribió que Pedro le negó. Y nosotros lo vimos. En Deuteronomio se escribió que el pueblo no venció y se quedaron muertos los que no creyeron a Dios. Pero quedó escrito. Ahora tú haz tu diario. Los salmos son una montaña rusa. Los salmos son una montaña rusa, a veces victoria, a veces derrota, a veces envidias, a veces glorias. Ahora Dios quiere que tú escribas. Y vamos a ver hasta dónde llega en esa bendición. ¿Cuántos tiempo? Yo quiero que sigas escribiendo diario, dice Dios. Y después como alimento veremos otras cosas. Yo en lo particular trataré de diario estar subiendo un mensaje o algo que te esté alimentando, tema devocional. Pero a lo que voy específicamente es, el libro que vamos a escribir a partir de mañana es el libro de los Hechos de los Apóstoles que están aquí sentados. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Es tu diario, yo no lo voy a leer, pero sí me voy a hacer orar de preguntarte cómo vas. Porque imagínate a Lucas, que compiló todo el libro de Lucas, sus 21 capítulos o 24 capítulos, ya no me acuerdo cuántos tiene Lucas. Y él es el que escribió el libro de Hechos. Él se benefició de todo lo que leyó y que Pablo hizo, y que Pedro hizo, y que Bernabé hizo, y que Felipe, y cómo murió Esteban, y Él se benefició de esa compilación. Pero nuevamente es la historia de alguien más. Dios quería que Lucas se volviera en el nuevo apóstol. Dios quiere que tú te vuelvas en el nuevo a quien seguir. En el nuevo a quien imitar. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, dijo Pablo. ¿Tenía con qué? Sí, tenía con queso. Ahora Dios quiere que esas palabras salgan de tus labios. A tus amigos, a los del chat, Ahí sí, entonces, cuando después de todo este proceso, después de diciembre, verá yo tus escritos y tu vida y Dios la examine, entonces a lo mejor en ese momento te vuelve a regresar tu tarjeta de crédito. A lo mejor en ese momento te regresa el celular. A lo mejor en ese momento te regresa Facebook. Porque la aplicación en sí misma no es maldita. Es maldito lo que hacemos con la aplicación. La computadora en sí misma no es maldita. Es maldito lo que hacemos con la computadora. Con el celular. Entonces mejor cédele en arrepentimiento todas estas áreas y empieza a vivir tu vida conforme a Dios. Y entonces veremos
cómo te empieza a regresar y restaurar todo hasta que seas completado, como Jesucristo desea bendecirte. Amén. Amén. Arrepentimiento. Ya no vuelvas a decir perdón. Ahora que tus hechos hablen por ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, eres bueno. Nos hablas de arrepentimiento. Y nos hablas de arrepentimiento porque una tras otra seguimos equivocándonos. Y no aprendemos cómo. Pues hoy, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, creo que nos has dado exactamente en el clavo. Exactamente en la piedra en el zapato. Si nos es ocasión de caer, córtalo de nosotros, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que nosotros con nuestro reflejo a ti manifestemos ese arrepentimiento. Es lo que más puedo desear y declarar en este tiempo. Y no solamente para esta iglesia, sino para todas las iglesias tuyas, Jesucristo. Y para todos los que están viendo este video. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.